Sistema político de Francia, organización territorial del Estado. Francia, durante casi 2 siglos, tuvo un gobierno con un centralismo radical por parte de los jacobinos. Aproximadamente en 1982 se inició el proceso de centralización, que empezó con la ley relativa a los derechos y libertades de las comunas, departamentos y de las regiones, es decir, la ley del 2 de marzo de 1982, la cual que las colectividades territoriales generaran un nivel interno del Estado mayor, es decir, darles iniciativa económica y mayor autonomía a las regiones, departamentos y comunas. La descentralización lo que busca es lograr una organización con menos Estado, pero simultáneamente con más. Últimamente se han realizado varias reformas constitucionales sobre el tema de la organización territorial. La última fue en 2003. La organización territorial se va a dividir en regiones, departamentos y comunas. Son 27 regiones, 22 metropolitanas y 5 de ultramar. Esta región es un periodo de 3 años. Las comunas son 3.754. Su autoridad es el alcalde y posee poderes propios, es responsable de seguridad y de la higiene, y también de los actos administrativos. Son 36.560 comunas metropolitanas y 194 en ultramar. En cuanto a los recursos financieros, lo primero que se da es una dotación, después se dan los impuestos locales y por último los préstamos. Todo esto los promociona el Estado. La República de Francia, también lo que se quiere es hacer que la actividad política local sea mucho mayor. El diseño institucional francés es un sistema semipresidencialista. Esto significa que tiene un presidente elegido por medio de sufragios libres y competitivos, con un poder compartido, donde el presidente debe compartir con su primer ministro ciertas funciones. El primer ministro debe conseguir un apoyo parlamentario continuo. El modelo francés se define a partir de la Constitución de 1958. Este permitió la creación de la Quinta República y tiene como fin eliminar la inestabilidad del gobierno anterior. Se da a partir de la guerra en Argelia, lo cual permite el regreso del general Charles de Gaulle, y establece ciertos principios para la Quinta República. Hay una autoridad dual, lo que significa que cada persona, el jefe de Estado y el jefe de gobierno desarrollan una tarea diferente, pero en sí los dos tienen que controlar el gobierno. También existe un parlamento, el cual es un árbitro al funcionamiento de los poderes públicos. El jefe de Estado es elegido por un sufragio, mientras que el primer ministro se elige por la Asamblea. El primer ministro y su gabinete son independientes y están sujetos a un voto de confianza y a un voto de censura, pero para hacer esto se requiere de mayoría parlamentaria. Sistemas de partidos. Actualmente se puede hablar de un sistema de partidos multipartidista en Francia que se encuentra polarizado en 2 bloques, el de izquierda y el de derecha, los cuales se encuentran compuestos por los siguientes partidos. Unión por un movimiento popular. Este hace parte del bloque de centro-derecha y es conocido anteriormente como la Reunión por la República. Fue iniciada luego de la Segunda Guerra Mundial y es actualmente uno de los partidos más antiguos de Francia. Hoy se conoce como Unión por un movimiento popular tras ser reformada en el año 2002 por la fusión de varios partidos de centro-derecha arraigados al presidente Jacques Chirac. Sus principios nacen con la propuesta de modificar el sistema constitucional con el fin de eliminar el número de partidos y simplificando desde esta medida el sistema de partidos. Sus aliados y simpatizantes se caracterizan por ser personas dedicadas a los negocios y al comercio, es decir, pertenecen a la clase media y pueden ser profesionales independientes, en su mayoría católicos. Por lo tanto, entonces se puede considerar como un partido burocrático de masas, dado que tiene una estructura organizada y tiene acentuación ideológica. Asimismo, cuenta con la financiación de sus aliados. El Partido Socialista
Este hace parte del bloque de izquierda de Francia. Es creado por François Mitterrand en el año 1971. Actualmente se encuentra dirigido por François Hollande, presidente de Francia. Desde sus inicios buscaba recuperar las ideas y las propuestas de los izquierdistas, movilizando sus militantes mediante la idea de una necesidad por atacar las políticas neoliberales. El Partido Socialista francés es un partido burocrático de masas, dado que moviliza a sus simpatizantes, aliados y militantes a través de incentivos teológicos. Asimismo, se encuentra respaldado por militantes que hacen parte de la mayoría de empleados del Estado, obreros industriales y parte del sector de la clase media. Asimismo, un gran número significativo de jóvenes electores franceses. Finalmente encontramos el Frente Nacional, el cual es un partido de extrema derecha. El Frente Nacional nació en 1972 y es dirigido por Jean-Marie Le Pen desde su fundación. Actualmente se le considera como un partido profesional electoral, dado que destaca la figura del liderazgo y centraliza a sus miembros. Su financiación se da por cuotas de los simpatizantes y de los grupos de interés que se sientan respaldados por el partido. Sus simpatizantes son ciudadanos de clase media, empleados de bajos ingresos o personas con bajo nivel educativo. Desde 1993 se ha convertido en el tercer partido más votado por encima del Partido Comunista y Ecologista. Sus campañas se han centrado en problemas concretos y han sido respaldados por miembros que generalmente son profesionales en varios temas. Sistema electoral en Francia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en Francia hay unas elecciones competitivas, es decir, que hay legitimación del régimen, competencia entre candidatos e igualdad de oportunidades entre ellos. Además, se deben tener en cuenta las estructuras que permiten que hayan elecciones competitivas. La estructura del sistema político francés es semipresidencialista y unitaria, lo cual delega una importancia mayor al Congreso y a la Asamblea. La estructura del sistema social presenta antagonismos entre grupos étnicos y población emigrante, lo cual es un problema respecto a los partidos políticos y los candidatos para llevar a cabo sus elecciones. Finalmente está la estructura del sistema de partidos. En el caso de Francia es heterogénea y cuenta con un multipartidismo, lo cual genera coaliciones posteriores a las elecciones. Ahora bien, se explicarán las elecciones legislativas. En Francia está compuesta por un parlamento bicameral, el Senado y la Asamblea. Elecciones senatoriales. El Senado, que representa a la Cámara Alta, es decir, a las circunscripciones territoriales, tiene 348 miembros elegidos por el Colegio Senatorial. En el Colegio Senatorial hay 150.000 concejales provinciales y regionales, además de delegados de ayuntamientos y diputados de la Asamblea. El Colegio Senatorial es quien elige a los miembros del Senado. Los miembros del Senado están compuestos por 326 que representan provincias de ultramar y metrópoli, 10 que representan solo provincias de ultramar y 12 que son franceses fuera del país. El periodo de cada senador es de 6 años con renovación cada 3. Además, las elecciones son mixtas, ya que 180 senadores se eligen con magnitud plurinominal y representación proporcional, mientras que 168 se eligen por mayoría absoluta en circunscripciones uninominales. La parte uninominal se aplica para elegir a 70 provincias metrópolis y de ultramar que eligen de 1 a 3 senadores. Y la parte plurinominal se da en 39 provincias de metrópoli y de ultramar que eligen de 4 senadores o más. Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, compuesta por 577 diputados elegidos por mayoría absoluta en circunscripciones uninominales que en realidad representan una circunscripción nacional, representa a la Cámara Baja. Tiene un periodo de 5 años y puede ser disuelta por el presidente de la República. Los diputados de la Asamblea serán elegidos por una segunda vuelta si no llegan a obtener la mayoría absoluta de los votos por circunscripción en la primera. Sin embargo, además de esto, se debe tener el apoyo de 1/4 de los inscritos en el censo electoral de dicha circunscripción.
Cuando se pasa a segunda vuelta, esta se celebra entre los candidatos que hayan obtenido al menos un 12,5% del apoyo de los electores hábiles o, en caso de no haber, entre los dos con mayoría simple y más alta. Finalmente, el presidente de la Asamblea es quien está en el partido que obtuvo la mayoría y el primer ministro es elegido por el jefe de gobierno, que debe ser parte de esta mayoría parlamentaria. Elecciones presidenciales. En Francia, el presidente es elegido cada 5 años en elecciones por mayoría absoluta en circunscripciones uninominales. Lo anterior significa que es escogido en la primera vuelta si obtiene la mitad más uno de los votos. De lo contrario, debe haber una segunda vuelta donde los dos candidatos con más votos volverán a las elecciones y ganará quien obtenga la mayoría absoluta. El Consejo Constitucional hace pública la lista de los candidatos a las elecciones y desde la instauración de la Quinta República, las elecciones han ido a segunda vuelta, las cuales se realizan 2 semanas después de la primera. Selección de candidaturas dentro de los partidos políticos más relevantes. La Unión por un Movimiento Popular selecciona sus candidatos que irán a la presidencia de la República mediante elecciones primarias abiertas donde pueden votar los candidatos inscritos en el censo electoral o que tengan 18 años. Lo anterior demuestra que el candidato es elegido por mayoría absoluta y quien revisa las votaciones es la llamada alta autoridad, conformada por 4 miembros externos del partido y de un representante designado por cada candidato. Para las elecciones legislativas, la Unión por un Movimiento Popular lleva a cabo unas internas cerradas donde solo pueden votar afiliados a la circunscripción de cada partido. La rotación de estos candidatos se da cada 3 años. Por otro lado, hay comités departamentales donde se escogen los miembros que sean afiliados a la circunscripción, además de elecciones regionales y municipales, donde también se llevan a cabo primarias cerradas. El Partido Socialista, al igual que la UMP, lleva a cabo unas primarias cerradas donde votan solo los afiliados, esto es, para escoger los candidatos a presidencia de la República. El voto se lleva a cabo por listas presentadas por el partido y el procedimiento es parecido al de mayoría por circunscripciones uninominales. Es decir, de acuerdo a las elecciones de Francia, las elecciones del partido serán por cantones, distritos o nacionales. De esta manera, el candidato a las elecciones presidenciales es elegido por el voto de los afiliados y los candidatos a legislativas son elegidos por afiliados de acuerdo a sus cantones o grupos políticos. Partido Frente Nacional. A diferencia de los 2 partidos anteriores, el Frente Nacional elige a sus candidatos para elecciones presidenciales por decisión del líder máximo, que en este momento es Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, anterior presidente del partido. Sin embargo, para elecciones legislativas, estos candidatos son escogidos por los afiliados directamente, es decir, por internas cerradas. Participación política ciudadana. Ahora bien, con referencia a la participación política ciudadana en Francia, se encuentran los ciudadanos con modalidades de participación como votar, contacto con los dirigentes de los partidos, volverse candidato a un cargo electo, ocupar cargos públicos, ser afiliados de un partido, hacer aportaciones a alguna candidatura o partido, entre otros. No obstante, el mecanismo de participación que actualmente se considera más importante en Francia es el Plan Director de Francia, el cual es un mecanismo de planeación y participación para la organización territorial francesa, el cual estimula la modificación de la región deseada por los ciudadanos. Por otro lado está el mecanismo de participación de la consulta pública, la cual ha sido importante debido a los impactos y cambios y decisiones tomadas por los ciudadanos con respecto a la modernización del barrio Les Halles en el año 2002-2012. Esta consulta popular estableció la colaboración de los ciudadanos franceses con el objetivo de influir en las decisiones políticas y administrativas de Francia, eliminando con ello la participación inactiva y conformista de los ciudadanos, en donde se fortalece la participación mediante el proceso de democratización y la movilización activa de los franceses.